Días, familia. Dios les bendiga. Me escuchan, ¿verdad? Sí, le Sí, escuchamos. perfecto. Bien, vamos a comenzar orando, dándole gracias a Dios porque nos permite en esta mañana tener nuestro servicio, ¿verdad? De esta manera, por medio de la tecnología, vamos a poder estar reunidos juntos como hermanos. Y su palabra dice que donde hay dos unidos en su nombre, Dios está ahí. Vamos a comenzar orando, hermanos. Sea cada uno bienvenido a nuestro servicio dominical. Sé que otros hermanos se van a estar uniendo también, ¿verdad? Pero vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Así que vamos a decirle a Dios en oración así. Padre celestial, mi Dios bendito, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos regalas de día domingo, Señor. Nos has permitido este día, Padre celestial, estar en nuestros hogares, pero reunirnos como familia de la fe. Gracias por este medio, Señor, que has dejado, Padre, para poder reunirnos, alentarnos los unos con los otros, mi Dios. Darte gracias, Padre Celestial, por lo bueno que eres, mi Dios, por las bendiciones tan grandes e infinitas que nos provees todos los días, mi Dios. Hoy nos has proveído, Padre Celestial, de la nieve. Mira, Padre Celestial, tu creación la podemos nosotros no solo mirar, sino que palpar con nuestras manos, Señor. Te damos tantas gracias y cuida, Señor, a todo aquel que ande trabajando en este día, Señor. Cuida a todo aquel que salga, Señor, a hacer cualquier diligencia, Padre Celestial, porque las carreteras cuando están así, mi Dios, están propensas, Señor, para que los carros se deslicen, pero sabemos que tú proteges a los hijos tuyos. Y por eso rogamos en esta mañana, Padre bendito, dando gracias, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que el cuidado tuyo es un cuidado siempre, Señor, especial para con nosotros. Gracias por las vidas de nuestros hijos. Gracias por las vidas, Padre Celestial, de nuestras familias. Rogamos siempre, Señor, por los matrimonios de nuestra iglesia, por los jóvenes que son el futuro, Señor, de nuestra congregación. Ayúdanos a animarles, Señor, a darles esa atención que nuestros muchachos necesitan siempre y nuestros niños, Padre. Rogamos por nuestros adultos, Señor, también de nuestra congregación, a estos hermanos que con sus oraciones siempre están apoyando, Señor, el ministerio, Padre Celestial. Gracias por cada servidor, mi Dios Todopoderoso. Rogamos por aquellos, Padre Celestial, que sienten alguna enfermedad, Señor, en este día, visíteles, Señor, con ese brazo poderoso de sanidad que solamente usted tiene, mi Dios. Rogamos para que estemos atentos en esta mañana, Señor, a lo que se va a desarrollar en este servicio. Queremos, mi Dios Todopoderoso, que nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor, a tu palabra en este día. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, y de su familia. Rogamos para que sea usted siempre derramando, Señor, esa sabiduría suya en la vida, Señor, de toda la familia pastoral. Rogamos, Padre Celestial, por este servicio que sea como una ofrenda ante su presencia, Señor. Gracias le damos, mi Cristo Jesús. En su santo nombre le damos gracias. Amén. Lucas capítulo 1, vamos a leer. Vamos a leer del versículo 1 al 38. Así que todos vamos a poner atención a la lectura bíblica de este día en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 38. Y me pueden seguir con sus vistas, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros
han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero será grande, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo:
Así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por estos hermosos versos que acabamos de leer. El comienzo, Padre Celestial, de esa historia tan hermosa del nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que para ti, mi Dios, no hay nada imposible, Padre. Gracias, Señor, por también ver nuestras vidas con ojos de gracia, con tu voluntad, con ese corazón, Padre, tan hermoso que tienes, por dejar tu Espíritu Santo, Señor, y revelarnos, Padre Celestial, todo lo que está en la Biblia. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos a permanecer siempre en tu palabra, Señor. Hacer de la lectura de la Biblia nuestro pan diario. Que podamos orarte todos los días, a cada momento, Señor. No solo cuando estemos en alguna necesidad, Señor, sino que en todo momento, Padre Celestial. Te damos tanta gracia, Señor, porque podemos ver, Señor, de la manera que tú obras es muy especial y pareciera para el hombre algo imposible, pero tú lo haces posible. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener unos breves anuncios, ¿verdad? Vamos a tener unos anuncios, vamos a estar anunciando nuestros servicios del mes de diciembre, ¿verdad? Estamos culminando el mes. Estamos culminando el mes. El día martes 16 tenemos nuestro estudio bíblico.
la hora 7:30. El día jueves también recordarles que tenemos nuestro culto de oración a la misma hora, a las 7:30. Y el domingo 21, recordarles que nuestro servicio especial comenzará a las 11 de la mañana. Así que esto da un poquito de tiempo para que nos preparemos bien para estar a la hora, ¿verdad? Luces de colores, ¿verdad? Es un servicio muy especial. Nuestros muchachos, nuestros niños se han preparado, se han ido preparándose ya con un tiempo para poder tener este servicio especial el día domingo 21, ¿verdad? También recordarles que, perdón, animarles que durante la semana, eh, podemos llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas que no pudimos, ¿verdad? Los que no pudimos ir a la iglesia en este día presencial, animar a depositar su diezmo y su ofrenda el día martes o el día jueves. Acuérdese que este compromiso es siempre con Dios, y Dios ama al dador alegre. Así que es bueno siempre apartar de lo mucho que Dios nos da, y ponerlo, ¿verdad?, ante el servicio de Dios para que, podamos durante la semana llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay otro anuncio aquí que dice sobre los jóvenes, adolescentes y niños. Recuerden la pintura sobre el pesebre que deben realizar. Tiene que estar lista, presentarla para este 21 de diciembre. Y sobre los juris, dice que estarán listos el viernes. El costo de los juris es de $28, ¿verdad? Así que con esto terminamos esta parte. Ahora vamos a pasar, antes de pasar a la predicación, si hay algún hermano que tenga una acción de gracia, el micrófono está abierto para que usted pueda dar una acción de gracia, ¿verdad? Si usted tiene una acción de gracia en este día, en verdad este es el momento. Vamos a dejar unos minutos para que usted también pueda participar de este momento. Amén. Amén. ¿Sí me escucha, hermano? En Sí, este hermano. momento, pues, quiero darle gracias a Dios porque Él facilita estos medios y podemos tener comunión en este instante, unos con otros. Gracias a Dios por su palabra expuesta en este tiempo. Quiero darle gracias a Dios por el interés que hay en nuestros corazones, en nuestro ser, que Él mismo lo pone, por sus cosas santas, por su día dedicado a Él. Gracias Dios por este tiempo. Mira, recibe de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, eh, eh, adoración en el nombre de Cristo. Amén. 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 Buenos días. ¿Me Buenos escuchan, días. no? Sí, hermano. Yo también quiero dar gracias. Me uno a lo que acaba de decir nuestro hermano Carlos. De verdad quiero darle gracias al Señor por su palabra. Estoy totalmente convencido, y no solamente yo, sino que todos nosotros los que hemos creído, que, que nada alegra, hermano. Nada alegra. Nada fuera de Cristo alegra. Y que solamente su palabra, precisamente en este momento que estaba oyendo el hermano Uriel
leer su palabra, no sé, el corazón se reaviva, se anima, se fortalece. Entonces quiero darle gracias al Señor por su palabra, porque sin ella, hermano, estamos perdidos. No hay gozo, no hay paz, no hay dirección, no hay ánimo, no hay disposición. Entonces, como dijo Pablo, si Cristo no es nuestra felicidad, nada lo será. El mismo Pablo dijo también que la palabra de Cristo dice, abunde en nuestros corazones, porque de esa manera pues podemos cantar con salmos e himnos espirituales. Dios les bendiga, hermanos, y buen día. Amén. Buenos días, mis hermanos. Yo también quiero darle gracias al Señor primeramente, por tenernos reunidos, aunque sea por este medio, a todos hoy, y por la tecnología, porque la verdad es que, aunque en algunos momentos se usa para cosas inadecuadas y negativas, también la estamos usando ahora para glorificar al Señor todos reunidos, aunque sea a distancia. Le agradezco mucho al Señor por todas sus maravillas, por su amor, por sus bendiciones, por su cuidado, por un nuevo día, por todo lo que nos da. Y también por mi salud, porque estuve como por 2 meses haciéndome todos mis exámenes y nada, parece que los años me están tratando bien y el Señor a mi cuidado porque todo está perfecto y estoy muy agradecido con el Señor. Bendiciones a todos. Amén. Muy bien, hermano. Así que con estas acciones de gracias terminamos esta parte del programa y ahora vamos a pasar con nuestro pastor, Jonathan. Dios le bendiga. Mm. Amén, amén. Gracias, Uriel. Y gracias a cada uno de los hermanos que se une a esta transmisión. Gracias al Señor que podemos estar, como ustedes han dicho, aunque a la distancia, pero nos sentimos cercanos el uno al otro por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues vamos entonces a tener esta enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión, el tema que vamos a utilizar es basado en lo que leímos de Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 38. Y he querido titular esta enseñanza con el siguiente título que ven en pantalla. Para Dios no hay nada imposible. Definitivamente no hay nada que Él no pueda hacer. Y un texto bíblico que está de base en nuestra predicación y que está también en la entrada de la iglesia, que de hecho que cuando nuestra hermana Ruth Lorena puso ese texto, me saltó el corazón, porque ella sintió poner ese texto ahí, pero ese mismo texto nosotros lo teníamos allá en Santo Domingo, en la iglesia, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Definitivamente nada hay que nuestro Dios que no pueda hacer, porque Él tiene todo el poder y toda la capacidad para obrar. Yo voy a orar, a pedirle al Señor su dirección y arrancamos entonces con la predicación. Padre Dios de amor, Dios de misericordia, en tus manos estamos, Señor. Mira esta enseñanza de tu palabra que vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que tú pongas la sabiduría, la gracia,
que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, y que tú hables al corazón y nos hagas comprender cada vez más que no hay nada imposible para ti y que en cualquier situación que nos veamos acorralados, veamos, Señor, podamos confiar, sepamos de que tú tienes el control absoluto y de que estamos en tus manos y que estamos seguros en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Hace algunos años, la ciencia hizo un descubrimiento que dejó al mundo asombrado. Se pensaba que el corazón humano no podía regenerarse y que una vez el corazón se dañaba, estaba condenado a fallar para siempre. Sin embargo, hemos visto los grandes avances de la ciencia, donde investigadores han descubierto que en ciertas condiciones el mismo corazón y otros órganos pueden comenzar a regenerar células nuevas. Aquello que durante décadas se consideraba imposible, hoy en día se ha descubierto a través de la ciencia de que esas cosas son posibles. La ciencia tuvo que admitir algo muy importante y es lo siguiente: no todo está dicho, no todo está limitado y aún existen muchas cosas que el hombre no ha podido descubrir. Es decir, el hombre no inventa, el hombre descubre lo que ya Dios por su gracia ha creado. Muchas de las ciencias que se han desarrollado, por ejemplo, la dinámica del vuelo de un avión, de un tren, de una locomotora, de una nave espacial, todo esto se debe al avance de la ciencia, el internet, los satélites. Todo esto se debe al avance de la ciencia, pero esto no, en vez de atribuir gloria al hombre, lo que le da gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque toda sabiduría y toda ciencia procede de Él. Ahora, si eso ocurre en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo de la materia, ¿cuánto más en el ámbito espiritual? La Biblia nos recuerda que Dios trasciende a toda lógica humana. Cuando dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios, significa que Dios no está limitado en cuanto a su capacidad para Él obrar en medio de sus criaturas. Dios opera cuando Él quiere, como Él quiere y en el momento que Él lo decida, porque Él es el gran rey, soberano de los reyes de la tierra. Yo quiero en esta ocasión, yo sé que hay muchos ejemplos en las escrituras que pudiéramos pasarnos horas y horas mencionando y dando ejemplos de hombres, de personajes bíblicos que vieron la manifestación de ese Dios de lo imposible, de ese Dios que obra cuando el hombre dice no se puede, cuando la ciencia dice no se puede, cuando están todos los caminos cerrados, nuestro Dios es especialista en abrir caminos, sendas donde no hay sendas. Y yo solamente quiero, por razones de tiempo, solamente mencionar 7 ejemplos de casos donde Dios se le manifestó como el Dios de lo imposible. El primero es Abraham. Ustedes ya conocen la historia de Abraham. En Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba.
guiado solamente por la voz de Dios, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le da promesas a Abraham de que le iba a dar un hijo. Y a pesar de que Abraham ya era de avanzada edad, tenía alrededor de 75 años cuando recibe esa promesa y ya tenía 100 años, 25 años esperando. Y en ese proceso de espera vemos como entró momento de desesperación. Pero dice Romanos capítulo 4, 19 al 21, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham es considerado como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó sin haber visto nada, simplemente, solamente confiando en la promesa. Dice el texto que él no se debilitó en la fe, a pesar de considerar su cuerpo, a pesar de ver las condiciones de su cuerpo. Imagínese, no solamente estaba viejo, sino que su esposa, Sara, era estéril. Si cuando joven no tuvo hijos, ahora en la condición de la edad, era algo imposible, humanamente hablando, que esta mujer concibiera. Sin embargo, Dios, Él abre caminos donde no hay. Él hace sendas donde no hay. Y Hebreos capítulo 11, en ese museo de fe que menciona Hebreos capítulo 11, ahí habla de Sara y dice que por la fe esta mujer, Sara, también dio a luz. Por la fe, ella, el versículo 11, Hebreos 11, 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, que a pesar de la oposición, de lo imposible del caso, Dios obró. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace independientemente de lo imposible o de lo cerrado o de lo difícil que esté el panorama. Mientras más oscuro está, más rápido amanece. Mientras más tediosa se torna la situación, mientras más complicada se torna la situación, si Dios interviene, si Él da la orden, si Él da el decreto, las cosas suceden por su palabra. Este ejemplo de fe de Abraham nos impulsa a nosotros a creer y a estar plenamente convencidos de que para Dios no hay nada que sea difícil. Génesis 18, 10 al 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, porque estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjese que el autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo, presenta estos detalles, el detalle de la vejez
de Sara y Abraham y el detalle también de la esterilidad de Sara, dando a entender de que había todo en contra, todo estaba en contra. No había posibilidad humanamente hablando. Era algo contrario a la razón humana. Y es que Dios obra así. Dios obra aún más allá del raciocinio de los hombres. Como siempre menciono, la mente nuestra es una mente muy estrecha, muy limitada, pero la mente de Dios no tiene límites. El segundo ejemplo que vamos a ver, bueno, antes de pasar al segundo ejemplo, vemos que Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios le hace esa pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? A través de su ángel que se le aparece, el Señor Jehová le habló directamente a Abraham y le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso lo dijo Dios y Dios lo cumplió y lo llevó a cabo, porque todo lo que Dios dice se cumple, todo lo que Dios programa él lo lleva a cabo. Dios no deja su agenda por mitad ni incompleta, sino que todo lo que Dios habla, Él también lo ejecuta. El segundo ejemplo que vamos a ver es Moisés. En el caso de Moisés, la liberación de este pueblo de Israel era algo imposible. Un pueblo que estaba bajo el yugo de uno de los imperios más fuertes en aquel tiempo, el imperio egipcio. Sin embargo, Dios vio la aflicción y en el versículo 6 del capítulo 6 de Éxodo dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjense cómo Dios, por su misericordia, toma la iniciativa de liberar a un pueblo, porque ya él lo había prometido, de las duras tareas de los egipcios, de la esclavitud de Egipto, a pesar de que el pueblo no tenía armas, no tenía estrategias para salir de esa esclavitud por por humana sabiduría o por brazo humano, sino que fue Dios que los sacó y los liberó con brazo extendido y con juicios grandes. Y ustedes saben lo que sucedió, la liberación, las 10 plagas que el Señor envió, y todo eso resultó en la liberación de este pueblo que estuvo esclavizado allí por más de 400 años. Cómo la misericordia de Dios se extendió y cuando llegó el tiempo, porque Dios obra en su tiempo, no en el tiempo nuestro, sino en su tiempo. Dios tiene un tiempo para él obrar. Y cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud. Bien, el tercer ejemplo que vamos a ver es Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llama en un tiempo de crisis, dice que le estaba escondiendo el trigo en el lagar. El lagar es el lugar donde se pisaban las uvas. No era el lugar correcto, pero el temor, la incertidumbre, la situación tan difícil que estaba pasando el pueblo, que cada vez que ellos sembraban, los madianitas arrancaban los sembrados, en un tiempo de pobreza, de crisis, Dios llama a Gedeón, Dios levanta a Gedeón, a pesar de su condición de temor, de sus miedos, a pesar de todo, el Señor lo levantó y le asignó una tarea
de liberar a este pueblo de la esclavitud de los madianitas, del azote de los madianitas. Pero no era con brazo humano, no era con fuerza humana, era con la gracia de Dios. Y como en el capítulo 7, Gedeón había convocado a estos hombres, un ejército numeroso de más de 32,000, pero Dios se los redujo a 300. Le dice, mira, con esos 300 yo te daré la victoria. En el versículo 7 del capítulo 7 de Jueces, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Dios le estaba dejando un remanente preparado para la guerra, un remanente que aunque eran pocos en números, pero eran el grupo que realmente Dios quería que estuviera con Gedeón, y con eso el Señor le iba a dar la victoria, porque Dios no, no piensa como nosotros. Nosotros pensamos que eh, en las multitudes es que está la victoria. No, Dios puede obrar con multitudes y puede obrar también sin multitudes. Y aún muchas veces el Señor obra en la debilidad, cuando no hay nada, cuando estamos débiles, ahí es donde Dios muestra su fuerza, su poder y su autoridad. Vemos el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo es Jeremías. Jeremías, ustedes saben que Dios lo llama siendo apenas un niño. De hecho, cuando el Señor llama a Jeremías, Jeremías no se siente capacitado para ese llamado. Jeremías le dice a Dios, Señor, yo soy niño. Y Dios le dice, no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande, tú vas a ir y dirás todo lo que yo te diga. Y vemos cómo Dios lo manda a un pueblo difícil. Jeremías estaba en medio de una crisis nacional. El pueblo se había corrompido y Jeremías, Dios lo levanta a enviar un mensaje de advertencia. Y ese mensaje de advertencia le causó problemas a tal punto que Jeremías estuvo en la prisión. Y allí en medio de la prisión es donde el famoso texto que leímos de Jeremías 33:3, donde Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Pero en Jeremías 32:27, en medio de esa crisis, Dios le dice a Jeremías, he aquí, yo soy Jehová. Él se le presenta por nombre y le dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por supuesto que no. Esta era una pregunta retadora que Dios le estaba diciendo a Jeremías. ¿Hay algo que sea realmente difícil que Dios no pueda hacer? Por supuesto que no. Era como un alimento a su fe para incrementar su confianza, para que él cada día mirara a ese Dios que hace de algo imposible algo posible. Vamos el ejemplo que vemos en el día de hoy, el ejemplo de María, que María fue ese instrumento que Dios utilizó. La experiencia de Zacarías y Elizabeth, vemos cómo Dios rompe con la lógica natural. Dice que eran de edad avanzada también, al igual que Sara, al igual que Abraham. Estos dos eran de edad avanzada y eran era estéril, Elizabeth era estéril. Pero el ángel le declara a Zacarías, quien era el sacerdote, el ángel le dice que su oración había sido escuchada. Hermano, eso es un gran consuelo cuando Dios escucha nuestras oraciones. Pero que
en el tiempo y en el calendario de Dios, Él iba a completar su obra. Em, el tiempo de Dios no está sujeto a nuestro tiempo ni a nuestro calendario, y las promesas que parecen tardías no están olvidadas por Dios. Dios no se olvida de lo que Él promete. Dios sigue obrando aun cuando el hombre ha perdido la esperanza. Luego el anuncio a María eleva más y más esta gran verdad. Una joven virgen recibe una promesa humana imposible, humanamente imposible, concebir sin necesidad de que un varón le toque, concebir por obra del Espíritu Santo. La pregunta de María no nace de incredulidad, sino de asombro. Fíjese que cuando el ángel se le aparece a María, María pregunta, ¿cómo será esto? Eso es lo que pregunta María, ¿cómo será esto? Y la respuesta del ángel fue muy clara, porque nada hay imposible para Dios. Óigame, Dios lo había profetizado a través del profeta Isaías de que esta virgen iba a dar a luz un hijo. Y aquí vemos lo asombroso, lo especial, lo maravilloso, lo supremo que es nuestro Dios. Aquí aprendemos que nuestra fe no descansa en la capacidad nuestra, no descansa en la capacidad de un gobierno, no descansa en la capacidad de un hombre, sino que descansa en el poder de nuestro Dios. Nosotros le creemos a Dios a pesar de que el panorama esté cada vez más oscuro. Le estamos creyendo a Dios porque sabemos de que nuestro Dios, Él obra y hace de lo imposible algo posible. Vemos la actitud de María, cómo María es un ejemplo también para nosotros los creyentes. María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cómo María se somete a la voluntad del Señor y dice, yo soy la sierva, que se haga la voluntad del Señor. Todo creyente debe actuar con esa misma intencionalidad de sujetar su agenda, someter su agenda a la agenda de Dios, de decir, Señor, aquí están mis planes, pero el plan tuyo es el que prevalece. Siempre al inicio de un nuevo año, la gente acostumbra a hacer planes, proyectos, metas, pero el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Y muchos de esos planes, Dios te lo puede variar de la noche a la mañana. Dios puede cambiar en un segundo y quitar y quitar esa alfombra donde tú te apoyas en un segundo, porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todos los recursos y Él es el dueño de nuestra vida y del futuro. El futuro está en las manos de Él. Aquí, en este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 1, dice que Lucas le hace ese recuento que no lo hacen otros evangelios, porque Lucas le estaba escribiendo a Teófilo y cómo Lucas investigó diligentemente una por una las cosas que iban a suceder de la historia del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y cómo, así como fue el nacimiento de Jesús, que fue un evento glorioso, milagroso, que fue algo sin intervención humana, que Dios obró utilizando un instrumento de carne y de hueso, lo utilizó para llevar a cabo su obra. Así también Dios nos utiliza hoy a nosotros como iglesia. Utiliza a hombres y mujeres de carne y de hueso
para Él llevar a cabo su obra. No importa las circunstancias que veamos, enfermedad, escasez, problemas familiares, cosas que parecen muy lejanas, que hemos perdido hasta la esperanza, obstáculos que se presenten en el camino. Para Dios no hay nada imposible, tengamos eso presente. Él sigue obrando, Él sigue hablando, Él sigue cumpliendo sus promesas. El Señor sigue transformando vidas para la gloria y la honra de su nombre, porque para Dios no hay nada imposible. El ejemplo número 7. El ejemplo número 7 es un ejemplo que conocemos, que es el ejemplo de Lázaro. Cuando le informan a Jesús, tu amigo a quien amas está enfermo, a punto de morir. Dice que Jesús se quedó un tiempecito más. Y cuando Jesús llega, ya Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de muerto. Marta, la hermana de Lázaro, se le acerca y le dice, mira, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, tú habías sanado a muchos y mi hermano hubiese sido también sanado y no hubiese pasado por ese túnel de la muerte. Pero ni Marta ni María, ellas no conocían, no sabían delante de quién estaban. Estaban delante de la resurrección y de la vida. La vida se manifestó a nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice, esa fue la que ungió al Señor con perfume, lo enjugó, le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron a las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto no de la muerte física, no de la muerte, dice Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Y dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará
en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María y a su hermana, diciéndole, el maestro está aquí, te llama. Cuando lo oyó, se levantó de prisa y dice en el versículo 33, entonces Jesús al verla llorando, él también fue conmovido y dice que Jesús lloró. Mirando a toda aquella multitud, Jesús estaba profundamente conmovido delante del sepulcro, allí donde estaba Lázaro con su cuerpo ya en estado de descomposición. Era una cueva aquel lugar, tenía una piedra puesta encima y Jesús dijo, quitad la piedra. Y aquella mujer llamada Marta, que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, es de 4 días. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, salió, se incorporó. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto fue un milagro sorprendente, algo impresionante que conmovió aquel lugar y era como algo que autenticaba de que Jesús había sido enviado de Dios, de que era Dios encarnado, Dios hecho hombre, y por lo tanto muchos de ahí en adelante quedaron sorprendidos. Dice que entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y le dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar. ¿Cómo ellos entraron en celo? Algunos entraron en celo al ver las maravillas, las señales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor hizo algo que era imposible, como la muerte, pero la muerte para Dios no es el límite, no es un límite. Si Lázaro llevaba 4 días y el Señor lo levantó, ¿qué no podrá hacer el Señor hoy en nuestras vidas, en ti, en mí? Cuando veamos cualquier dificultad, vayamos ante la presencia de Dios en oración, pidámosle a Él, porque solo Él tiene el poder para obrar. Así que hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor aliente nuestra fe con estas palabras, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que cualquier situación que estemos atravesando de tristeza, de angustia, de incertidumbre, donde nos veamos acorralados de enfermedad, que pongamos nuestra fe en Él, que creamos en Él, porque nuestra vida está segura en Él, segura, seguro estamos en el Señor. No importa por dónde soplen los vientos, si estamos en Cristo, nuestra barca nunca se hundirá. Yo voy a orar en este momento para que el Señor nos ayude, nos dé fuerzas
y que en estos días de festividades navideños, que el Señor guarde nuestros familiares, preserve nuestra vida, nos siga ayudando a desarrollar su obra en este mundo. Buen Dios y Padre nuestro, yo quiero agradecerte, Señor, por la Iglesia Bíblica Emmanuel. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se une a esta transmisión y aquellos que van a escuchar posteriormente. Señor, hay tantas cosas que vemos en este mundo, Señor, que humanamente, Señor, son barreras, son oposiciones. Lo vemos, Señor, como montañas que se presentan delante de nuestros ojos y que es imposible moverlas. Pero tú dices en tu palabra que para aquel que cree, todo le es posible. Que podamos poner nuestra confianza en ti, que podamos, Señor, esperar en ti, que tú nos sigas ayudando, Señor, nos sigas, Señor, fortaleciendo y veamos a ese Dios grande, majestuoso, que obra en casos imposibles. Señor, tú eres el único que hace maravillas. Nuestras vidas están en tu mano. Guárdanos en salud. Mira este diciembre, Señor, donde muchos se desenfrenan, donde muchos, oh Dios mío, andan locamente, Padre. Oh, te pedimos, Señor, que puedan pararse en el camino y reflexionar, que tú, Señor, trates con ellos, trate con nuestros familiares que no te conocen y los traigas, Señor, al conocimiento de la verdad. Padre, gracias por este tiempo y gracias por cada uno de los hermanos que han estado unidos a esta programación. Para la gloria tuya, te lo suplicamos. Amén y amén. Porque nada hay imposible para Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde. Amén. 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 Gracias, pastor. Sí, hermano. Excelente. Amén. Que el Señor nos siga ayudando, hermano Uriel, si puede entonces ya terminar en oración. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a leer un versículo de despedida para que después de esto oremos. El versículo de despedida, hermanos, está en Proverbios 3, versículo 3, y dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Y oramos. Padre, muchísimas gracias. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te agradecemos juntos como Iglesia Bíblica Emmanuel por el privilegio que nos das de servir a un Dios vivo y verdadero. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y como dijo nuestro pastor, nuestro barco nunca se hundirá mientras permanezcamos sobre la roca que es Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, mi Dios Todopoderoso, que aunque venga lo que venga, Señor, para ti no hay nada imposible. Te agradecemos, Señor, por todo, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre bendito, a siempre estar dispuestos a servir. Te agradecemos porque has puesto en nosotros un corazón afable, un corazón dispuesto, Padre Celestial. Que lo que nos resta de vida, Padre Celestial, podamos gastarnos nuestros días sirviéndote a ti, mi Dios. El tiempo servido en ti, mi Dios, no es un tiempo perdido, sino que ganamos para que esa corona de la vida la podamos recibir con mucho gozo y mucha alegría. Te damos gracias por cada hermano que estuvo reunido
por este medio, Señor. Rogamos por aquellos hermanos que también, Padre Celestial, no pudieron estar, sabiendo, mi Dios Todopoderoso, que solamente tú eres siempre el que nos ayuda y nos guarda. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén. Hemos Bueno, despedido, hermanos. Dios le bendiga y